Bienvenidos, yo soy Silvia Rascón y esto es Gente Común Hablando de Emociones. Ya llevamos 27 episodios en este podcast y ha sido una experiencia muy gratificante observar el desarrollo de cada una de las eh, formas que hemos pensado en hacer, como es la de invitados o la de fórmula de hacer algo interesante de manera personal. Porque creo que las personas tenemos un faltante y más los latinos, tenemos un faltante que nos debe la familia, la sociedad, la cultura, que es la educación emocional. Nosotros hemos estado viviendo o sobreviviendo sin herramientas emocionales. Y por eso ahorita se ha desatado una serie de formas de lograrlas, o no sé si se logren o no, pero hay muchísimas como terapias, como terapeutas, como personas, coaches de vida o lo que sea, como se les llame. Eso surgió por ver la necesidad que había de que las personas desarrollaran una conciencia emocional. Sin embargo, a pesar de todo eso que ha surgido, sigue estando la faltante más importante, que es el desarrollo de herramientas personales. Existe una forma de que tú tienes que ir a un lugar o con otra persona para que te ayude a entender lo que está sucediendo dentro de ti. Pero existe también la otra forma, que es la que yo promuevo y que es el método de bioconciencia corporal. Eso es lo que en eso estamos trabajando. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tengas una situación difícil, complicada, am, por la noche o en un momento que estés en soledad, y surjan las emociones esas pesadas, densas, difíciles o alguna situación que te rebase, tengas la herramienta adecuada. Ahí en ese momento, no que tengas que programar una cita con alguien para ir a que te diga cómo le hagas. Entonces, este episodio lo quiero dedicar a ese tema, los mecanismos y las herramientas emocionales. Son 2 partes de nosotros que existen y conviven ahí adentro, pero nosotros no sabemos, eh, de alguna manera la diferencia. Pero la razón o las razones por las que no tenemos herramientas emocionales tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra vida interna. Y existen factores internos, factores externos y factores ambientales y culturales. Los factores internos es una conciencia emocional limitada. O sea, yo no sé qué siento, ni sé por qué lo siento. Surge y regularmente lo que quiero es, sobre todo si es una emoción densa y pesada, la quiero callar, la quiero quitar. Entonces no hay conciencia emocional. Hay miedo al cambio. Si yo me apego a personas, a situaciones, a lugares, a lo que sea, voy a sufrir mucho cuando me vaya de esa persona, cuando me vaya de ese lugar, cuando me vaya de ese trabajo, porque no tengo las herramientas para hacer del cambio una parte de mi vida. Pensamientos y creencias limitantes. Regularmente nuestros pensamientos y creencias son programados, no son nuestros. Muchos de nuestros pensamientos y creencias son del sistema familiar. Y falta de motivación.
A veces nos parece que pensar en nuestras emociones o moverle a nuestras emociones o conocerlas, pues no tiene caso, no tiene sentido, ¿para qué me va a servir? Y regularmente no nos motivamos con ese tema, porque nos parece que es un tema que les corresponde a los expertos. Pero pues la noticia es que todos sentimos y deberíamos de tener un conocimiento sobre ese tema. Los factores externos por los que no tenemos herramientas emocionales es el ambiente y el entorno. Si tú creciste en un ambiente donde te agredieron, donde te juzgaron, donde no te dieron la validación emocional, pues seguramente no vas a tener herramientas emocionales. Los modelos y ejemplos que tuvimos en nuestra infancia, que de alguna manera nos mostraban personas rebasadas por sus emociones, personas totalmente fuera de sí, es muy difícil que esas personas te hubieran a ti dado herramientas emocionales. Y las que observaste, pues definitivamente no son herramientas. Solamente son ejemplos y modelos que a ti te generaron tal vez una impronta en tu pensamiento donde crees que así es. Y crees que desbordarse de la emoción, eso es lo correcto y eso es lo que te ayuda. Y bueno, pues a muchos lo hemos venido practicando durante casi media vida, ¿no? Falta de recursos y apoyo. Cuando nosotros, de niños o de adolescentes, pasamos por crisis emocionales, a veces los padres no saben cómo ayudar, no saben cómo darle los recursos a esa persona para que obtenga ese conocimiento. Entonces, si no tuviste unos padres o unos cuidadores que te dieran ese apoyo, seguramente no traes herramientas emocionales. La presión y el estrés. Cuando las personas en su entorno, todo es presionante, todo es exigencia, todo es, hazlo ya y quítate de aquí y cállate y vete, seguramente no traen herramientas emocionales. Los factores culturales y sociales. Hay normas y expectativas de la cultura. Nosotros no tenemos herramientas emocionales iguales que las de los chinos, porque ellos tienen otros patrones culturales que les marcan cierto condicionamiento o ciertas formas en donde ellos generan un una forma de hacerse de ese conocimiento. A mí me llama la atención mucho la cultura china porque ellos no tienen casi gestos en sus rostros, son totalmente inexpresivos. En el rostro se manifiesta muchísimo las normas y expectativas culturales. Nosotros hacemos gestos con las personas para mostrarles el desagrado, el rechazo, la aceptación. Nosotros gesticulamos demasiado. Esa es una norma cultural nuestra, que no es la norma cultural de los chinos o de los japoneses. ¿Por qué? Porque para ellos su sistema emocional es muy, muy propio. No tienen por qué andarlo dando a conocer. Y nosotros no. Nosotros le demostramos al otro que estamos tremendamente enojados, que estamos tremendamente tristes, porque así es nuestra cultura. Entonces, eso no nos permite desarrollar herramientas porque estamos siguiendo una norma y una expectativa de nuestra cultura y no nos ponemos a observar que ese no es el camino. Estereotipos y roles de género. Cuando nosotros venimos de una cultura que tiene muchos estereotipos, ¿qué significa esto? Que te dicen, así es, no llores delante de la gente, no grites cuando estés enojado. No sé, o no te muevas cuando estés en cierto lugar. Eso a nosotros nos genera una, una idea equivocada de lo que es una herramienta emocional. Y por lo tanto, no la podemos desarrollar en un medio tan opresor. Si nos oprime a nosotros los estereotipos, si nos marcan una forma de pensar y de sentir, seguramente no vamos a desarrollar herramientas propias. Estamos usando mecanismos, pero no herramientas. Ahorita les voy a decir la diferencia entre herramienta y mecanismo. Falta de educación emocional.
Pues eso es seguramente lo que más nos afecta, ¿no? En el desarrollo de este tema. Nosotros fuimos educados por personas que no tenían educación emocional. Por lo tanto, pues nosotros también venimos con ese mismo tema y luego le pasamos a nuestras generaciones que siguen esa misma falta de educación emocional. ¿Y qué significa la educación emocional? Eso, el poderte hacer de herramientas para que puedas gestionar tus estados internos y puedas usarlos a tu favor en lugar de tu contra, como regularmente nos enseñaron a usarlos a los latinos. La priorización de la razón sobre la emoción es otra de las razones por las que no desarrollamos herramientas emocionales. Regularmente nosotros en la cultura latina eh, somos muy racionales. Nos enseñaron a no sentir, a que sentir era debilidad y que si tú explicabas o decías, oye, ¿sabes qué? Es que me estoy sintiendo así y así, métele coco, decían, métele coco. No estés haciendo eso, no te estés sintiendo así, métele coco. ¿Saben qué significa métele coco? No sientas y piensa nada más. Como un robot, como alguien que no es humano. Entonces, estas son las razones por las que no hemos desarrollado herramientas emocionales. Claro que ahorita existe mucho la tendencia a que el ser humano ande en una búsqueda, pero esa es una trampa del sistema. Fíjense bien, la medicina tiene muchas trampas para que tú estés atado a ella. ¿Por qué? Pues porque es un negocio, es un negocio. Es igual en la psicología, es un negocio. Y hay muchas trampas para que tú tengas que estar dependiendo de una persona para que te esté ayudando a gestionar tus emociones. Esto no es malo ni es bueno, simplemente así es. Pero sí podríamos nosotros tener esa capacidad de decir, es que yo quiero desarrollar mis herramientas, yo quiero saber cómo, yo quiero entender lo que siento, quiero conocerme, quiero saber qué pasa dentro de mí, sin necesidad de que otro me lo explique o sin necesidad de que otro me diga qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, cuando nosotros tenemos ese despertar, porque quiero que sepan que se llama despertar. Cuando dices tú, a ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo es posible que yo tengo que ir a un lugar para que me expliquen lo que está pasando dentro de mí? Y empiezas a hacerte, como dijo Carl Gustav Jung, la individuación. Él mencionaba que nosotros llega el momento en nuestra vida que tenemos que hacer ese proceso. La individuación es cuando te das cuenta que eres un individuo, que de alguna manera, a pesar de que perteneces a una sociedad, tu individuación te permite ser esa persona única, con la unicidad con la que naciste y hacerte cargo de todo lo que sucede dentro de ti. Entonces, cuando nosotros llegamos a algún día o hay quien no llega y se muere sin haber desarrollado herramientas emocionales, pues ese es el momento en donde nosotros realmente despertamos. Pero, ¿qué significa mecanismo y qué significa herramienta? Porque son dos cosas distintas. La herramienta, hagan de cuenta que es como las herramientas que usan los mecánicos, las personas que construyen casas, los albañiles. Ellos necesitan de algo para poder hacer su trabajo, como las personas que se dedican a, a cuestiones tecnológicas. Ellos necesitan herramientas para hacer bien su trabajo o para hacerlo más fácil, más rápido. Es exactamente igual en nuestra situación emocional. Nosotros nacemos con mecanismos. Eso es lo que traemos cuando nosotros llegamos a este mundo. ¿Y qué es un mecanismo? Un mecanismo es un proceso interno que ocurre en nuestra mente y en el cuerpo.
y nos permite experimentar y procesar emociones. Cuando tú naces, ya experimentas y procesas emociones desde el momento que es más, desde antes. Desde que estás en el vientre de la mamá, tú ya estás experimentando y procesando emociones. Nada más que lo haces de manera natural, sin nada extra, solamente con lo que traes en el cuerpo y en la mente. El mecanismo es automático e inconsciente. Significa que no somos conscientes de cómo funcionan. O sea, yo sé que siento enojo, y sé que siento tristeza, y sé que pienso, y sé que me duele el brazo izquierdo, y sé que tengo comezón en la pierna derecha, pero ¿y eso cómo se da? ¿Cómo funciona? A mí muchas veces me pongo a pensar, ¿no? En todo lo que está ahí adentro de mí, la perfección con la que funciona. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Cómo es que yo digiero, como, degluto, pasa la comida por todos los lugares donde tiene que pasar y luego llega donde el cuerpo solito hace la diferencia entre lo que me sirve y lo que no? Eso es una maravilla, pero ¿cómo funciona eso? Por eso hay tantas explicaciones divinas, ¿no? Porque la verdad es un proceso totalmente automático e inconsciente. Es innato y universal el mecanismo. ¿Qué significa esto? Que todos los seres humanos experimentamos de manera similar. Todos, franceses, españoles, chinos, rusos, mexicanos, todas las culturas, todos los seres humanos experimentamos lo mismo. En eso nos hace iguales, por eso somos seres humanos, todos nos especifican, ¿no? Pero la manera como experimentamos los mecanismos son igualitos. Un chino, cuando siente enojo, seguramente también lo puede sentir en el estómago, como nosotros lo podemos sentir también ahí, pero no sabemos por qué. O sea, simplemente, pues, me duele el estómago cada vez que me enojo, o siento que no puedo respirar cada vez que tengo mucho miedo. Ese mecanismo, todos los seres humanos lo experimentan. Y no se puede controlar directamente el mecanismo. O sea, que nosotros podemos regularlo, pero no controlarlo. Por eso la palabra gestionar es una de las palabras que es la que mejor queda en las cuestiones emocionales y físicas de nuestro autoconocimiento. Cuando nosotros decimos: "Es que yo quiero, cambiar", dice la gente, "yo quiero cambiar". ¿Qué vas a cambiar? Por si tus mecanismos son automáticos. O sea, esos no los puedes cambiar, pero sí puedes, de alguna manera, regular, autoindagar, autorregular y gestionar lo que está sucediendo ahí. Esto es algo muy interesante cuando nosotros hacemos esa diferenciación, podemos entender y comprender por qué razón batallamos tanto con las emociones, por qué nos cuesta tanto hablar de ellas, porque las estamos viviendo como mecanismo, no como herramienta. ¿Y qué es una herramienta emocional? Bueno, pues es una técnica o una estrategia que podemos utilizar para manejar y regular nuestras emociones. O sea, nosotros tenemos que aprender a usar ciertas herramientas para que nuestra vida emocional sea rica, nos dé beneficios y nos ayude a lograr lo que queremos, porque para eso son las emociones. La herramienta es consciente y deliberada. Esto significa que las elegimos, usarlas de manera intencional. O sea, yo digo, a ver, ahorita voy a respirar porque me siento muy estresado. Esa es una herramienta, la respiración. ¿Y qué haces? Usarla. En el momento en que tú decides usar la herramienta, está ahí para ti. Por eso la herramienta que nosotros manejamos
en bioconciencia tiene que ver con el cuerpo, no está fuera de nosotros. La herramienta corporal es una de las mejores herramientas que existen. Y ahorita les voy a decir cuáles herramientas corporales utilizamos nosotros cuando aprendemos bioconciencia. La herramienta es aprendida y personalizada. Se aprenden. O sea, yo no tengo por qué traer aprendidas las herramientas emocionales, porque a lo mejor no tuve la suerte de tener un factor cultural y social o un factor externo que me ayudara a desarrollarla. Hay unos que sí les tocó eso. O sea, hay personas que en su familia y en sus cuidadores les enseñaron alguna herramienta y de repente, pues a ellos les surge alguna necesidad y tienen la herramienta ahí para ellos. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una herramienta, no necesariamente nuestra herramienta le va a servir al otro, no necesariamente, pero las herramientas, al igual que los mecanismos, son para todos. Todos las podemos usar, todos las podemos aprender y todos podemos hacernos de ellas. La herramienta se puede controlar y mejorar. Nosotros, si practicamos una herramienta emocional, va a llegar el momento en que vamos a tener una experiencia con esa herramienta. Y a través de esa experiencia la vamos a poder ir mejorando o ir usando de manera distinta o hacer que esa herramienta sea para nosotros un espacio de nuestra vida que nos permita movernos en la vida de manera más sencilla, más fácil. Regularmente, cuando las personas no traemos herramientas emocionales, que solamente traemos los mecanismos, vamos a sufrir. Ese es el termómetro que tienes que ver. ¿Estoy sufriendo? Ok, no traigo herramientas emocionales. Fíjense, en esta parte es bien interesante mi experiencia. Les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo cuando nací, pues no nací en un medio donde a mí me proveyeron de esas herramientas, ni tampoco yo las desarrollé. Como que me fui dejando llevar por los mecanismos solamente, ¿no? Era como todo era innato y bueno, las emociones me rebasaban tremendamente porque no sabía ni lo que sentía. No sabía ni siquiera que estaba sintiendo algo raro o algo difícil. Para mí era muy normal sentirme violenta o sentirme enojada o sentirme miedosa. Era algo que pues yo no sabía que yo lo podía regular, ni tenía idea. Toda mi infancia, toda mi adolescencia y mucha parte de mi adultez, las emociones se hicieron cargo de mi vida sin que yo supiera que eran una herramienta. Las emociones son un mecanismo, pero también son una herramienta. Cuando nosotros convertimos un mecanismo en una herramienta, que es lo que hace la bioconciencia. La bioconciencia no te va a traer algo externo para que tú lo uses. La bioconciencia te va a traer algo interno para que tú lo uses como herramienta. Entonces, cuando yo veía la vida con los mecanismos, sin herramientas, la vida era muy problemática. Todo era un problema, todo era difícil, todo se me complicaba. Y algo bien chiquitito lo hacía grandísimo. ¿Por qué? Porque solamente me estaba dejando llevar por los mecanismos emocionales que yo traía. Llorar, dejé de llorar, que es una herramienta, fíjense. Llorar es una herramienta, y es un mecanismo. Y yo dejé de llorar porque pues, a mí me obligaban a no llorar, ¿no? De niña. Cállate, no llores, y bueno, pues aprendí a callarme y a no llorar. Entonces, para mí la vida se dificultó mucho por eso, porque no traía herramientas y no las sabía cómo desarrollarlas. La verdad estaba totalmente ajena a que existieran posibilidades para que un ser humano desarrollara herramientas para vivir mejor. Entonces, cuando no traes herramientas, lo que vas a hacer es complicarte tu vida y complicárselas a los demás.
Porque imagínense, ahorita que venía llegando aquí, iban 2 muchachos siguiendo a otro y lo iban a golpear. O sea, iban tan enojados, pero tan enojados, que yo les pité porque de verdad, si yo no me detengo, los atropello. Porque ni siquiera volteaban a verme, ni siquiera estaban conscientes de que había gente a su alrededor. No estaban conscientes que había carros que estaban atravesándose una calle. Ellos iban completamente rebasados por la emoción. Entonces, imagínense lo que hacemos cuando no tenemos herramientas emocionales. Hasta vaya nuestra integridad de por medio. Nosotros podemos llegar a hacernos daño porque no sabemos regular, no sabemos gestionar nuestro sistema emocional. Es grave, gravísimo no desarrollar herramientas emocionales. Ahorita estamos viviendo esta época de nuestra vida con muchas cosas o situaciones de violencia, porque la gente que anda haciendo eso no ha desarrollado herramientas emocionales, solamente está usando los mecanismos básicos, innatos con los que nació. Y y como de alguna manera no se ha llegado a este nivel donde yo puedo decir: "Yo regulo y yo me hago cargo de mi vida emocional", entonces, pues, le echamos la culpa al otro. Andamos diciendo que el otro me hizo enojar, que el otro me hizo sentir triste, que la otra persona se portó mal, que, bueno, el victimismo a todo lo que da, ¿no? Esto nos provoca mucho problema en las relaciones familiares, en las relaciones, sociales, en nuestra relación interna con nosotros mismos. El no desarrollar herramientas emocionales trae un conflicto interno tan grave como está sucediendo ahorita, en donde la mayoría de las personas está pasando por ansiedad y depresión. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera la situación que está ahorita imperando en el mundo, que es el consumismo, el compararse, el ver vidas tan perfectas en Internet, de alguna manera las personas las hacen verse chiquitas. Y entonces las personas entran en periodos de frustración terrible, de mucho sufrimiento, porque no alcanzan eso que les está exigiendo, lo que están viendo a través del Internet o de las redes sociales, y entonces entran en crisis bastante difíciles, hasta muchas veces llegan a no querer su vida. Entonces, necesitamos desarrollarlas nosotros, estas herramientas emocionales, para que nuestra descendencia o las personas que están a nuestro alrededor tengan un ejemplo. Necesitamos ser un ejemplo para los niños, para los jóvenes, donde vean a una persona que sabe gestionar sus emociones. Si ellos ven eso, lo van a aprender. Si ellos observan a un adulto que sabe gestionar sus emociones, créanme que va a ser ese niño y ese adolescente no va a ser un problema, como lo es en muchas familias un adolescente. ¿Por qué? Porque los padres no tienen los recursos para apoyar y ayudar a ese adolescente. No los tienen. Y si no los tienen, tampoco los quieren desarrollar, porque a veces muchos padres se niegan a desarrollar herramientas emocionales y están tan cerquita de nosotros. No se imaginan qué tan cerca de nosotros están. Bueno, están adentro de nosotros. Imagínense qué tan cerca. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de nosotros. Pero por todo lo que les expliqué ahorita, por los factores internos, factores externos y los factores ambientales y sociales, pues se nos dificulta, porque venimos ya programados de cierta manera y le seguimos, aunque no nos funcione. Voy por acá, pero yo quiero ir por acá, pero como no traigo herramientas emocionales, pues le sigo por acá, aunque no me funcione, aunque no me salgan las cosas bien, aunque yo esté batallando con mi vida.
Yo sigo ahí porque no sé cómo usar mi cuerpo y mi mente como una herramienta. A veces yo veo a la gente que, y yo lo viví también, que es mucho más víctima de su cuerpo y de su mente, que no se da cuenta que son herramientas que trae para vivir. Entonces, la mayoría de los que hemos pasado por eso, ¿no? De cuando el cuerpo se adueña de nuestra felicidad y de nuestro destino, porque a veces el cuerpo define qué destino vamos a vivir. Hay personas que se han enfermado de su cuerpo físicamente, están en alguna situación y dejan de vivir, dejan de ser felices porque hay una enfermedad o porque hay una situación difícil en su cuerpo. Como hay personas que han trascendido eso, ¿no? Y realmente se dan cuenta, pues, que su cuerpo es una herramienta, que no es quien decide y manda. Y cuando vemos también que la mente es una herramienta, pues podemos usarla de manera increíble. La mente es uno de nuestros recursos más grandes y más poderosos, pero no nomás es poderoso para hacernos daño. La mente es poderosa para ayudarnos, para dirigirnos, para proveernos de esas herramientas que nosotros necesitamos para vivir. Nosotros en bioconciencia tenemos, pues, es un método. Bioconciencia corporal sistémica es un método de autoindagación y de autorregulación. En el método yo lo desarrollé por necesidades personales. Cuando yo me vi que estaba atravesando casi por 30 años por una depresión y una ansiedad, pues definitivamente yo no sabía que yo podía desarrollar herramientas emocionales y solamente me dejaba llevar por las sensaciones corporales que tenía, por una mente totalmente obsesiva y por muchos mecanismos que estaban ahí, porque fueron los que yo aprendí. Ah, y estaban ahí dándome mucha lata, mucho problema me dieron durante muchos años. Y la verdad, yo inicié una búsqueda, como todos, la búsqueda en donde vas con otros a que te digan qué hacer y cómo hacerlo. Pero, pues no me funcionaba. Y luego llegaba la frustración de que no me funcionaba y buscaba otro mecanismo, otra forma de entrar en mí, de saber qué estaba pasando ahí adentro. Y perdí años de mi vida, años. Y digo que los perdí porque de alguna manera, pues fueron años de mucho sufrimiento, de muchas, mi comportamiento era totalmente errático. No sabía cómo, no sabía por dónde y no sabía cuándo iba a terminar ese martirio en el que yo estaba. Cuando se viene la pandemia, yo tuve un momento maravilloso conmigo cuando 2 días estuve a punto de morir y ya no podía respirar. Ya era, pues, me estaba bajando la oxigenación a 60 y tantos. O sea, ya estaba a punto de morir. Fueron 2 días. Y en ese momento, yo me comuniqué con mi cuerpo y le empecé a hablar, y le empecé a decir: "Si es el momento, adelante. No me voy a resistir. Este es lo que necesitas, vamos a hacerlo". Y me entregué completamente a la experiencia de sentir que no podía respirar, de sentir que no podía casi ya hablar y de sentir todo lo que estaba sintiendo. Y le dije a mi cuerpo: "¿Sabes qué? Estoy sintiendo mucho miedo, no sé hacer esto y estoy sintiendo mucha tristeza". Eso lo hice durante toda la mañana. Estuve haciendo ese procesamiento. Para el mediodía,
la oxigenación había subido a 88 y no había tomado nada, solamente había estado en completa experiencia corporal. Y mi hijo se estaba haciendo cargo de mí en ese proceso médicamente. Y él, la verdad, estaba bastante preocupado porque ya me vio muy mal. Para en la tarde yo ya tenía la oxigenación casi más de 90. Y seguí. Al otro día lo hice de nuevo, lo hice en la noche también. Hice la experiencia de entrar en mi cuerpo y de entregarme a la experiencia de sentir lo que estaba sintiendo, sin rechazarlo y sin resistirme. Y otra vez observé que la oxigenación subía. Observé que yo podía respirar mejor. Observé que mi sistema estaba dándome señales de que ese era el camino para que yo volviera a tener la salud que yo, gracias a la vida, tengo. Porque la verdad, he sido muy saludable. Entonces, de ahí nació la bioconciencia. Dije, es que lo que a mí me faltaba era aprender a sentir. Me faltaba comunicarme con esa parte mía que está ahí adentro y que me está manifestando información con los síntomas, con las sensaciones, porque ese es su trabajo. Eso es lo que ese mecanismo que yo traigo adentro de mí hace. No es mi enemigo. No me está diciendo cosas feas cuando me manda un dolor de cabeza, cuando me manda un dolor de estómago, cuando me manda una inflamación. Esa es la forma que tiene, es el mecanismo que tiene mi cuerpo para comunicarse conmigo. Pero nosotros dejamos de escuchar eso, porque nos enseñaron que eso era malo y que no deberíamos de sentirlo. Y que hay que ir rápido a que alguien nos lo quite, porque si no nos lo quitan, algo malo nos va a pasar. Y la verdad, yo he gestionado, no se imaginan la cantidad de síntomas que he gestionado con bioconciencia. Solamente entro en mí, entro en esa parte donde está la sensación incómoda, donde está ese síntoma que me está llamando mi atención y observo lo que hay ahí, las emociones que están ahí, los pensamientos, el dolor que hay ahí. Todo ese procesamiento se llama herramienta emocional. Es una herramienta emocional que yo desarrollé y a mí me ha funcionado perfecto. Yo no tomo ningún medicamento. Y no porque no quiera o no porque no los necesite, a lo mejor sí los necesito en ciertos momentos, pero no quiero. Quiero tener esta experiencia con mi cuerpo. Quiero entender que mi cuerpo está ahí para ayudarme. No es mi enemigo a vencer, ni mi mente tampoco. Entonces, cuando yo desarrollo este método, empiezo a darle forma de cómo es que las personas podemos hacernos de herramientas emocionales corporales, en que yo las puedo usar en cualquier momento y a la hora que sea. Eso es bioconciencia. Es un método para vivir y para sentir. No es para quitar lo que sientes. Y bueno, pues he tenido experiencias maravillosas con personas a las que les he enseñado bioconciencia y pues voy a empezar a enseñarles ya de manera un poco más grande a través de talleres y a través de un libro que estoy escribiendo, porque este método la gente lo tiene que aprender, como cualquier método. Tú tienes que aprender los pasos, las formas para algo. Entonces, como es un método, pues, solo se tiene que aprender, no te lo tiene que enseñar alguien. Pero sí es importante a veces como la instrucción, ¿no? Una instructora o un instructor que te vaya guiando para que tú entres en ese conocimiento. El conocimiento sobre una herramienta emocional, a veces sí se necesita de un instructor para que de alguna manera, si tú no tienes si no has tenido esa experiencia,
pues mínimo empieces a entrar en ti de una manera distinta a como lo has venido haciendo. En bioconciencia tenemos 4 factores importantes acerca de lo que es las herramientas emocionales. Existe la conciencia emocional. Nosotros tenemos que ser conscientes de lo que sentimos y para eso se da el autoconocimiento. Tenemos que conocernos. Y la indagación y el indagar en nosotros regularmente, pues la gente lo ve como a veces una pérdida de tiempo, ¿no? Pero es tan sencillo como sentarte en un sillón o en una silla o acostarte o 10 minutitos, 5 minutitos, si es todo lo que tienes, y observar lo que está sucediendo ahí adentro a través de las sensaciones. Estoy sintiendo ah, un calambre en el dedo gordo del pie, estoy sintiendo mi rodilla inflamada o estoy sintiendo mi cadera dolida o traigo inflamado el abdomen. Con que hagas eso, es una herramienta emocional de autoindagación. Solamente estate ahí contigo un ratito y escanea todo tu cuerpo, las sensaciones que está presentando. Con eso, le haces un gran favor a tu sistema emocional, créeme, y a tu sistema físico también. Otra para hacer conciencia emocional es la escritura. Fíjense bien, nosotros tenemos las manos, tenemos la boca, tenemos los ojos, los oídos, para comunicarnos con el mundo, para tener experiencias externas y el cuerpo. Entonces, quiere decir que si nosotros tenemos todos esos mecanismos o esas partes nuestras, quiere decir que nosotros podemos perfectamente bien usarlas como herramientas. Y hay una parte que siempre va a ser una herramienta, siempre, y es la escritura. Nosotros cuando escribimos estamos usando la conexión ojo-mano. Y dentro de cada una de las cosas que escribimos a mano, no en computadora, a mano, ahí va muchísimo de nuestro sistema emocional, de la conciencia que nosotros debemos de tener sobre nosotros mismos. Si tú agarras una hojita en la tarde o agarras un cuadernito y lo tienes ahí en algún lugar donde te sientes o donde descanses y escribes, perdón, hoy me sentí muy enojado. Y si no sabes qué escribir, nomás eso escribe. Hoy me sentí muy enojado. Estoy muy cansado. No tengo ganas de ver a nadie. Escríbelo. Y procesa lo que sientes cuando escribes. Y vas a ver que es una herramienta emocional simple, sencilla, rápida y que siempre va a estar ahí para ti en cualquier momento. No vas a necesitar ir con nadie. Entonces, para tener nosotros autoconciencia emocional, necesitamos autoindagar, autoconocernos y escribir. Ese sería como las herramientas más básicas. Para regularnos emocionalmente, necesitamos usar el cuerpo. Nosotros, para regularnos emocionalmente, la medicina se inventó las pastillas, de las que algunos no han podido salir y las usan como medios para vivir. Y es de verdad muy, muy doloroso ver personas que no pueden dormir sin una pastilla, que no pueden levantarse sin una pastilla, que no pueden ejercer su vida si no están tomando un medicamento. Y eso lo ha hecho la ciencia, para tenernos de alguna manera sujetos a esos mecanismos. Ese es un mecanismo, esa no es una herramienta. Entonces, cuando tú quieres de verdad regularte tú emocionalmente,
Lo primero que tienes a tu alcance como herramienta es la respiración. Nosotros, la respiración la usamos porque respiramos todos los días, es un mecanismo, pero lo podemos convertir en una herramienta. Y si te sientes muy estresado, muy rebasado por las situaciones, por las emociones, pues siéntate un ratito y respira. Ponte a hacer respiraciones más profundas, entra un poquito más adentro de ti y vas a ver que en 5 minutos que hagas eso, te vas a levantar de ahí diferente, porque ya regulaste lo que se estaba moviendo ahí adentro. Y es un mecanismo que lo puedes convertir en herramienta. La otra es la meditación indagatoria. Nosotros regularmente cuando nos dicen: "¿Y meditas?". La gente se imagina como así, ¿no? Ay, estoy aquí en modo zen y tengo que ir a un lugar especial para meditar y ponerme en una posición especial, y sí existe eso. Y la verdad, yo respeto mucho a quien lo hace, pero no se me hace que sea algo que tengas que hacer. La meditación indagatoria es sentarte, acostarte donde tú quieras estar. Sobre todo, es bien importante estar en silencio y en oscuridad, cerrar los ojos para hacer una meditación indagatoria. Y vas a observar todo lo que está ahí, pero vas a observar a tu mente. ¿Qué está haciendo mi mente? Ah, pues anda muy acelerada. Ah, pues anda en el futuro. Ay, pues creo que anda en el pasado porque está pensando en lo que pasó ayer. Ah, pues, anda muy acelerada, trae muchos pensamientos seguidos, seguidos, seguidos y cambia de tema, y esa es la meditación indagatoria, y la puedes hacer en 5 minutos. Nomás, ve cómo está tu mente, obsérvala. Cuando tú la observas, la mente sabe que ese mecanismo que está haciendo no nos sirve, que no es lo que queremos. Y entonces tú le puedes decir a ella: "Oye, ¿sabes qué? Yo no quiero andar así acelerado. Necesito calmarme y necesito tener pensamientos que me ayuden a lograr lo que quiero". Porque tenemos que tener un diálogo con nuestra mente y con nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a dialogar con ellos, porque ellos tienen una gran capacidad de darnos lo que queremos. No necesitas hacer vision board ni cosas de esas, o sea, de verdad, es increíble lo que la mente hace cuando tú empiezas a tener un diálogo interno con ellos. La otra forma de regulación emocional es el ejercicio. El ejercicio físico, como muchos lo experimentan a diario y hay otros que la verdad, pues no se les da por ahí, pero créanme que es una de las formas de regularnos emocionalmente. Yo te aseguro que si en un momento de tu día estás completamente, rebasado por las situaciones, por las personas, por lo que estás viviendo, te aseguro que vas a irte a caminar 10 minutos y regresas de esa caminata y vas a sentirte muy diferente, porque, pues, es un mecanismo. El ejercicio, el movernos es un mecanismo, pero si lo convertimos en herramienta, definitivamente nos va a dar muchísimas posibilidades. La comunicación emocional es otra parte que trabajamos nosotros en bioconciencia. La comunicación emocional, es algo de lo que les he estado diciendo. Tenemos que ser asertivos para comunicarnos con nosotros mismos. Tenemos que buscar la asertividad y ponernos en ese lugar donde estamos, el mecanismo que tenemos, para poder, comunicarnos emocionalmente con nosotros. Y si te aprendes a comunicar emocionalmente contigo, pues vas a poderte comunicar con los otros. Así de sencillo es esto. La otra es, la escucha activa. Fíjense bien, cuando nosotros usamos el oído es un mecanismo. Oír es un mecanismo que traemos de nacimiento, pero si lo convertimos en herramienta,
Les aseguro que cuando ustedes escuchan personas que han pasado por situaciones o simplemente escuchar a tu hijo, escuchar a quien tú quieras, te vas a dar cuenta de lo que te ayuda a, a gestionar tus emociones. Es algo maravilloso. Y la otra es la expresión emocional. Cuando tú hablas, fíjense bien, la voz tiene aquí un mecanismo de vibración. Cuando nosotros hablamos hay una vibración. ¿Para qué será esa vibración? ¿Por qué será eso? Pues porque manda información a todo el cuerpo. Entonces, cuando tú comunicas lo que sientes, cuando tú expresas lo que sientes, vas a poder tener una comunicación emocional contigo y con los demás. Y eso te va a ayudar muchísimo a que esa comunicación se convierta en una herramienta. Y de ser un mecanismo, hablar es un mecanismo, pero la comunicación emocional se convierte en una herramienta. Usamos la voz. Por eso es bien importante que contigo hables en voz alta. Nosotros en bioconciencia usamos mucho la voz alta, porque si estás nada más sintiendo y no hablas, el proceso se hace más lento. Sí se logra, pero no es tan rápido como cuando lo hablas. Y otra de las partes que nosotros también usamos mucho en bioconciencia es la resiliencia emocional. Nosotros escuchamos esa palabra. Es que esa persona es resiliente. ¿Qué significa resiliente? Significa que está sintiendo lo que está sintiendo y eso lo está fortaleciendo. Eso es ser resiliente. O sea, yo siento lo que siento la incomodidad y la tensión y la presión que está ejerciendo esa emoción sobre mí, y si me atrevo a sentirla, voy a salir resiliente. ¿Qué significa? Pues con más fortaleza, con más herramientas. Eso es ser resiliente. Y la verdad, hay personas que nacieron así y que son resilientes por naturaleza. Pero hay a quienes nos tocó aprender. Y la verdad, a mí la resiliencia me costó muchísimo. Cuando tú quieres tener una resiliencia emocional, lo primero que tienes que hacer es identificar los patrones. ¿Qué significa eso? Los patrones que nosotros repetimos en nuestras vidas son significados muy importantes para poder hacernos resilientes. ¿Cómo que te casaste con un tipo alcohólico y tu papá era alcohólico? Pues sí. ¿Y qué crees? Me divorcié y me volví a casar con otro alcohólico. ¿Cómo que otra vez? Pues sí. Y luego después me divorcié y me casé con otro alcohólico. ¡Wow! Pues eso sí que es mala suerte, dice la gente. No, es un patrón. Es un patrón que tú estás repitiendo. Y así en otras cosas. ¿Cómo es posible que ganes tan poquito donde trabajas? Pues sí. Y luego me cambio de trabajo y otra vez vuelvo a ganar poquito. Y me cambio de trabajo y vuelvo a ganar poquito. Me dice la gente, pero esta pobre o este pobre, ¿cómo tiene mala suerte? No, está repitiendo un patrón del que no es consciente. Y mientras no lo observe y no se dé cuenta, definitivamente no lo puede mover. ¿Cómo mueves un patrón que no has observado? Necesitas observarlo. Necesitas hacerte de herramientas para observar tus patrones repetitivos y los condicionamientos. Porque el condicionamiento es un procesamiento interno que no te permite salirte de ese patrón. No sé si han escuchado ustedes esa historia, ¿no? Donde están cocinando unas personas, ¿no? Unas mujeres. Está la mamá y la hija y, y están cocinando un pavo. Entonces la hija le dice a la mamá, pásame el cuchillo para cortarle al pavo la cola y la parte de enfrente. Y le dice la mamá,
¿Pero por qué se lo vas a cortar si sí cabe muy bien en la pavera? Mamá, pues es que así lo hacía mi abuelita. Pero, ¿qué tiene? Tu abuelita lo hacía así porque no tenía una pavera donde le cupiera el pavo. ¿Y qué significa eso? Pues que solo está la hija solamente vio lo que hacía la abuelita, nunca lo cuestionó, nunca observó que no que por qué lo hacía. Y entonces ella lo sigue repitiendo, sin darse cuenta. Eso se llaman condicionamientos. Cuando nosotros tenemos un condicionamiento, créanme que vamos a sufrir bastante, porque vamos a estar haciendo las cosas automáticas, sin cuestionarlas, sin observarlas, sin darnos cuenta que así no es el camino. Aunque suframos, el condicionamiento nos tiene ahí. Entonces, para eso, para ser resiliente emocional, necesitas observar tus patrones y tus condicionamientos, ser bien listo para observar. La otra es hacerte cargo de la mentalidad de crecimiento. Bueno, pues si no tuve herramientas, si no me dieron herramientas, yo tengo que hacerme cargo. Yo tengo que hacerme cargo en algún momento de mi vida de esas herramientas emocionales. Y si no las conozco y si no las sé, pues voy a aprenderlas. Voy a ir a tal parte, voy a ir con tal persona donde tú creas que te van a ayudar a desarrollar tus herramientas. No vayas con las personas de las que vas a depender, porque esas personas lo único que van a hacer es sacarte dinero. Ve con personas que te ayuden a que tú seas libre. La libertad emocional es básica en nuestra vida. No podremos estar dependiendo de otros para sentir o para gestionar nuestras emociones. Entonces, cuando tú te hagas cargo de una mentalidad de crecimiento, decir, a ver, por aquí no va, tengo que ver por dónde puedo ir, pero no tengo la herramienta, tienes que reconocer, identificar que no tienes la herramienta. Entonces, es importante eso. Y en bioconciencia, nosotros para hacernos resilientes, usamos las sensaciones corporales y los síntomas. Ese es el camino que nosotros seguimos en este proceso. Y pues definitivamente a mí me encanta este tema. Para mí, el camino de las emociones, pues yo creo que es mi causa de vida. Creo que a eso me voy a dedicar lo que me reste de vida, a ayudar a otros a que desarrollen sus propias herramientas emocionales, a que tengan en su vida eso que no nos dieron o eso que de lo que no pudimos hacernos a tiempo y a que la gente deje de sufrir, porque sufrir es un mecanismo, pero trabajar el dolor es una herramienta, que es otra de las herramientas que nosotros usamos en bioconciencia. Y les voy a pasar una herramienta muy fácil, es el autoabrazo. Cuando tú te autoabrazas, dejas de necesitar a otros que te abracen. Claro que es bonito que te abracen otros, pero cuando tú te autoabrazas, tú te das contención. Y eso hace una gran diferencia en un día pesado, en una situación difícil, en un momento que no estás procesando. Solo abrázate y estate un ratito con los ojos cerrados contigo. Y esa es una herramienta que nosotros usamos. La otra es tocarnos el corazón. El corazón tiene mucho poder dentro de nosotros. Tanto es así que nos da vida. Si ustedes se comunican con él a través de la mano, que es de alguna manera, la mano es la que comunica al exterior con nuestro sistema. También cuando ustedes sientan que algo no les gusta o que están en un lugar y hay unas sensaciones incómodas, si se tocan el corazón, van a sentir muchísima fortaleza. Y bueno, si quieren aprender bioconciencia, yo les enseño. Nada más comuníquense conmigo, platíquenme aquí abajo del episodio cuáles son sus herramientas emocionales, igual y nos sirven a los demás. ¿Y cómo le han hecho para desarrollarlas? Que sería muy interesante conocer sus caminos, sus formas. Y pues les agradezco mucho que compartan este episodio, que nos den like, porque eso es importante. Y sobre todo, que se suscriban. Ojalá que se suscriban a nuestro canal para que sigan recibiendo los episodios que vamos subiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.